Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y vamos a continuar con la tercera parte del vestido. Habíamos hecho la parte delantera y vamos a empezar la parte de atrás. Marcamos en el centro nuestro centro, ¿vale? Hasta aquí tejemos. Empezaremos en este extremo y acabaremos aquí. Tejeremos hacia arriba y cuando hayamos acabado uniremos hilo de nuevo y tejeremos la otra parte de la espalda. Vamos a enganchar nuestro hilo. Mira, aquí es donde tengo enganchada la parte de delante. Y todo esto no está tejido. Pues aquí mismo, donde tenemos el último enganche, es donde vamos a empezar la primera vuelta. Añadimos el hilo y vamos a tejer hasta aquí, hasta el centro. Ahí empezamos con un punto bajo, 2 cadenas y lo que nos toca en esta vuelta, que es la vuelta de los 3 puntos altos y los puntos bajos. Cuando lleguemos aquí a la parte donde tenemos el marcador, acabo de hacer un punto bajo ahí, hago 2 cadenas y aquí pertenecería, pertenecerían 3 puntos altos y solo voy a hacer uno. Hasta aquí acaba mi vuelta. Tengo en grupitos de 3 puntos altos 1, 2, 3 y 4. Acordaros que en la espalda había dejado para mi patrón 10 dibujos de flores. Donde van los puntos altos, donde van las flores. Así que serían 5 y 5 dibujos de flores. Daros cuenta que aquí ya hemos hecho 4, así que ya tenemos la primera disminución hecha. Cuando enganchemos el hilo en este otro lado tenemos que tener también 4. Como van montados en los puntos bajos, si los contamos, veréis. Este no lo contamos porque es donde va un único punto alto. Es donde acaba el centro. Aquí habría 1, 2, 3 y 4. Y aquí el punto bajo donde terminamos. Este ya no se trabajaría. Pero vamos a continuar con el lado que estamos haciendo. Aquí, como hemos acabado ya esta vuelta, tenemos que girar. Y nos toca la vuelta de las flores. Pues hacemos 1, 2 y 3. Nos vamos al punto bajo. Hacemos una cadena y hacemos la flor. Una cadena y el punto bajo. Y así vamos trabajando hasta llegar al otro extremo. Y en el otro extremo, donde hemos añadido el hilo de inicio, ahí hacemos el punto bajo y giramos. Y nos venimos de vuelta hacia el centro otra vez. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí el punto bajo y ya hemos hecho una disminución.
una y dos cadenas y seguimos con el patrón. He llegado al extremo del centro, hemos hecho 1, 2, 3 y 4 grupos otra vez. Nuestro último punto es este de las 3 cadenas que equivalían a un punto alto, porque acordaros que aquí en el centro vamos a trabajar en recto, no vamos a hacer disminuciones. ¿Vale? Giramos. Solo hacemos las disminuciones en el lado de la ciza. Giramos. Subimos 3 cadenas que equivalen al punto alto que vamos a ir tejiendo siempre al inicio de esta vuelta desde el centro. Y nos vamos aquí al tercer punto alto que habíamos hecho. Y hacemos la flor. Una cadena y seguimos con el patrón. Y aquí hemos llegado ya al punto bajo último. He hecho la última flor. Tengo 4. 1, 2, 3 y 4 flores. He hecho una cadena de separación. Me pertenece hacer un punto bajo. Pero aquí, para que no nos quede muy tirante la ciza, vamos a añadir una cadena más. Haremos 2 al terminar la flor y llegar al otro extremo. Y aquí, punto bajo. Giramos. 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en la flor y ya hemos hecho otra disminución. ¿Veis que se va viendo ya cómo vamos menguando ahí? Pues hacemos el patrón que nos toca, que serían 2 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos, dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos, dos cadenas, punto bajo y el punto alto aquí en la tercera cadena. ¿Veis? Aquí vamos a ir terminando siempre. Cuando lleguemos al centro, lo empezamos con 3 cadenas que equivalen a un punto alto y cuando terminamos con un punto alto, ¿vale? Para continuar aquí siempre recto. Aquí hemos hecho ya otra disminución y nos quedan 1, 2 y 3 grupitos. Giramos. Iniciamos en el centro. Iniciamos en el centro con las 3 cadenas. Y en el punto bajo hacemos un punto bajo. Una cadena. Y aquí nos pertenece una flor. Cadena, punto bajo,
cadena, flor, punto bajo y la última flor aquí. Cadena, cadena, porque hemos dicho que cuando acabamos aquí en la ciza hacemos 2 cadenas. Y el punto bajo, ahí. Giramos. Vamos a hacer otro menguadito. Hacemos 3 cadenas. El punto bajo. 2 cadenas para seguir con el patrón. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos, dos cadenas, punto bajo y el punto alto en la tercera cadena. Ya tenemos dos flores nada más. En la anterior tenemos 3, ahora tenemos 2. Yo creo que a partir de ahora vamos a dejar de hacer menguado. Aquí estamos en el centro, hacemos las 3 cadenas de subida, hacemos el punto bajo aquí y hacemos una cadena y la flor. Porque hasta llegar al cuello ya con 2 florecitas así en recto, para que no sea demasiado estrecho tampoco. Ahora vamos viendo cómo queda. Una y 2 porque hemos llegado al final y hacemos aquí el punto bajo. Giro. Voy viendo cómo queda. Aquí podríamos hacer de nuevo 2, porque tenemos aquí estos 2 puntos que se pueden aprovechar. Así que en esta vuelta, pues si queréis, hacemos una disminución más porque me van a seguir quedando 2 flores. ¿Veis? Aquí puedo meter una y aquí puedo meter otra. Vuelvo a hacer aquí una disminución. Pero creo que será la última. Subimos 3 cadenas en el centro, punto bajo, 2 cadenas y hacemos los 3 puntos altos, uno, 2, punto bajo
1, 2 y aquí los 3 puntos altos. Uno, 2 y el punto alto en la tercera cadena de la vuelta anterior. Así nos ha vuelto a coger otra vez formita en la zigzag. Vamos a seguir, giramos. Es que de esta forma, así con la espalda abierta, no hice el otro, lo hice solo haciendo menguado, o sea, hice la espalda entera hasta llegar aquí, aquí hacía los menguados y aquí hacía los menguados. Esto lo estoy haciendo con vosotros por primera vez de esta manera, entonces a ver cómo va quedando. Después tendremos que hacer aquí una vueltecita en punto bajo para que se nos quede más perfecto la terminación del centro. Giramos. Y empezamos con las 3 cadenas y hacemos ya la flor aquí directamente. El punto bajo, la cadena. Y la otra flor. Una y 2 cadenas porque hemos llegado a zigzag y el punto bajo. Giro. Y a partir de aquí vamos a tener que trabajar ya en resto porque nos quedan solo dos espacios para meter las flores. Si no, se nos va a quedar como muy estrechilla la espalda. A ver. Lo pongo aquí centradito. ¿Veis? Además nos falta ya muy poquito para llegar. Pues mira, sí, va a quedar más mono porque nos va a continuar el patrón que no se nos venga hacia acá. Vamos a hacer otra disminución, una florecita aquí y ya no nos caben más flores, pero ya a partir de ahí tendremos que trabajar lo que nos quede como se nos presente. Una, 2 y 3. Otra disminución. Una, 2 y aquí el grupo de 3. Una, 2, punto bajo y punto alto aquí en la tercera cadena. Giro. Tres cadenas, punto bajo, una cadena y la florecita. Una, 2 cadenas y terminamos aquí.
Sigo viendo cómo me va quedando, porque como os digo, es la primera vez que lo hago de esta forma. Aquí es que si hago una disminución podría meter otras florecillas aquí. O hacemos el punto, aquí otra flor no podemos meter, así que no me queda más remedio que volver a hacer disminución. Una, dos, tres, punto bajo. Una, dos, y aquí los 3 puntos altos. Una, dos, y aquí en la tercera cadena no voy a hacer aquí el punto bajo, voy a hacer aquí ya, para no bajar en la tercera cadena, el punto alto. Yo creo que a ver si ya llegamos con esto a la altura que nos hace falta, con esta última flor. Una, dos, tres. Estoy quedando hasta sin hilo. Vale. Una, dos, porque hemos llegado aquí al final. Punto bajo. Vuelvo a ver. Me quedo prácticamente a la altura de... Me faltaría como una vuelta más para llegar a la misma altura. En realidad no. En realidad hemos llegado ya. Nos ponemos bien aquí. Ahí hemos llegado ya, así que ya cerramos. Hacemos una cadena, cortamos el hilo y ya habríamos acabado. Pues como hemos hecho este lado, tendríamos que hacer este otro. Vamos a, en vez de empezar de aquí para allá, como hemos empezado aquí en la ciza, aquí nos tocaría empezar en el centro. Empezaríamos añadiendo el hilo en el mismo sitio donde tenemos el marcador, de nuevo. Aquí es donde vamos a subir siempre con las 3 cadenas y vamos a acabar con el punto alto, ¿vale? Y continuamos haciendo la vuelta hasta llegar al lado de la ciza. En este caso, había enganchado aquí el último, pues tendríamos que llegar hasta aquí, con el último punto bajo. Aquí donde tenemos el centro y el marcador, es donde empezamos la otra parte de la espalda. Con las 3 cadenas. Y hacemos ya el patrón.
con 2 cadenas, 3 puntos altos y así toda la vuelta. Toda la vuelta hasta llegar a la parte de la ciza. Y aquí paramos cuando tengamos los 4 bloques, igual que hicimos aquí, que habíamos ya, en vez de 5 que nos pertenecían aquí abajo, habíamos hecho 4. Pues tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ya cuando tengamos el cuarto, aquí acabamos con el punto bajo. Nos dejamos esta flor por tejer y ya sería el primer menguado. Giramos. Aquí hacemos el punto bajo, una cadena y la flor. Una cadena y el punto abajo. Cuando lleguemos al extremo del centro, donde tenemos los 3 puntos altos, nos tenemos que acordar siempre de hacer el punto bajo y aquí el punto alto. Cuando giremos, empezamos la vuelta, empezamos con 3 cadenas y así. Y hacemos esta parte, igual que hemos hecho la otra parte. Aquí ya hemos conseguido directamente un menguado sin tener que hacer lo de las 3 cadenas, porque al haber empezado en este lado, pues esto como que nos cambia ahora. Y bueno, y nos vamos fijando. Si en este lado habíamos tenido 4 flores y en las siguientes 4 flores nos tiene que coincidir igual. Estas 2 primeras vueltas tienen que tener 4 flores. Vueltas de las flores me refiero, porque en realidad aquí van una vuelta de 3 puntos altos, una de flores, una vuelta de 3 puntos altos y una de flores, ¿vale? Pues vamos a ir guiándonos por la cantidad de grupitos de puntos altos y de flores que vamos haciendo en cada vuelta de este lado para hacer el otro igual. Y llegar a la misma altura. Ahí ya cerramos y cuando tengamos estas 2 partes hechas lo vamos a dejar así y vamos a empezar a trabajar ya la parte de la falda. Dejamos por último lo de la decoración que lleva en el cuello, en la ciza y en la parte baja, que es volver a hacer esto de aquí. Os dejo haciendo la espalda, lo que nos queda de espalda, y nos vemos para empezar la parte de la falda. Ya he terminado la otra parte de la espalda, ¿vale? Y nos vamos a ir a empezar la parte de abajo, ya de la falda. Vamos a hacer en el filito este de abajo lo que hicimos en el filo de arriba. Una vuelta entera de puntos bajos y la siguiente de punto cruzado. Nos vamos aquí donde acabamos. Tenemos aquí la brita de haber terminado. Y ahí vamos a enganchar de nuevo el hilo. Y si queréis, donde un poquito antes para ir escondiendo ese hilo. Por ejemplo, aquí. Y aquí simplemente es hacer, empezamos con una cadena
y vamos a coger ese hilo que acabamos de unir, la hebrita esa, nos la llevamos hacia acá y vamos a empezar a esconderla. En cada hueco que nos encontramos de 3 cadenas que tenemos aquí, son puntos altos y 3 cadenas, ahí hacemos 3 puntos bajos. Ahí llevo 3, me voy al siguiente espacio. ¿Veis que está aquí? Me llevo esa hebra, voy a buscar la que tenía anterior, porque ya aprovecho. Aquí está. Y voy escondiendo ya todo. Aquí en el siguiente espacio. 1, 2, 3 puntos bajos. Siguiente espacio. 1, 2, 3 puntos bajos y así. En cada espacio 3 puntos bajos. Damos la vuelta entera y cerramos con el punto deslizado cuando lleguemos aquí a esta primera cadena que hicimos. Ya da la vuelta entera. Aquí hacemos el punto deslizado. Subimos 3 cadenas y empezamos a hacer el punto cruzado. Nos vamos al punto anterior. Estamos en el primer punto del grupo de 3 este, nos tenemos que ir aquí, al último que hicimos del último grupo de 3. Y ahora saltamos uno, hacemos punto alto y nos volvemos al que nos hemos saltado y lo hacemos. Saltamos uno, este está cogido, este no, aquí. Nos fijamos que no esté cogido ya. ¿Vale? Por ejemplo, este está cogido, pues nos dejamos este, nos vamos al siguiente y nos volvemos. La vuelta entera hasta llegar aquí y cerrar con punto deslizado. Y yo ya en mi caso cambiaría de nuevo al tono gris porque sigo con la falda con este tono. Si seguís con el mismo color, pues nada, continúa a partir de que hagamos toda la vuelta, continuamos con el patrón este que tenemos aquí. Ya hemos terminado la vuelta de puntos cruzados, he cerrado con punto deslizado y empezamos la vuelta ya del patrón de las florecitas y los 3 puntos altos. ¿Vale? Aquí hacemos el primer punto. Yo como he tenido que meter hebra, porque he tenido que cambiar de color, he añadido el color, he hecho una cadena y ahora aquí en este mismo primer punto hago un punto bajo, hago una cadena. 1, 2, 3. En el cuarto vamos a empezar a hacer la primera flor. Cadena, contamos 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo, cadena, 1, 2, 3 en el cuarto, flor. Cadena, 1, 2, 3,
4, punto bajo, cadena, flor, cadena, punto bajo. La vuelta entera, llegamos aquí a este punto bajo, cerramos vuelta con punto deslizado y empezamos la siguiente vuelta, que es la de los 3 puntos altos y el punto bajo. Entonces, cuando cerremos aquí, haremos 2 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. El tercer punto alto se hace siempre cuando terminemos la vuelta, ¿vale? Es exactamente igual que hemos hecho aquí. Voy a seguir esta vuelta, os enseño cómo empezar la siguiente y ya será repetir. Cuando lleguemos a un determinado número de vueltas, empezaremos a hacer el primer aumento. Y a continuación, otro número de vueltas y el segundo aumento. Y ya tejeríamos el largo que nos gustara cada una en recto. ¿Vale? Aquí cerramos con el punto deslizado. En el punto bajo con el que iniciamos la vuelta. Y empezamos la siguiente vuelta. 3 cadenas. Punto alto. Hay que hacer grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. ¿Vale? ¿Os acordáis? Igual que aquí. Aquí en el inicio, cuando nos toque iniciar así, con los 3 puntos altos, siempre vamos a hacer 2 y el tercero cuando lleguemos al final. Esto os estoy explicando ya lo mismo que expliqué en el cuerpo, en la parte de arriba. Es por recordaros, pero ya sabéis cómo es este patrón. Seguimos haciendo ya el patrón hasta llegar al otro extremo. 1, 2, punto bajo. Y no hay mucho más que explicar. Lo que tenemos que hacer, a partir de ahora que ya estamos haciendo la falda, la parte de abajo del vestido, lo que os he comentado, continuar con lo que nos pertenece en esta vuelta, que son punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo. Cuando lleguemos aquí, hemos hecho aquí un punto bajo, 2 cadenas y terminamos con el último punto alto que nos falta. Cerramos aquí con punto deslizado. Siguiente vuelta. Nos toca empezar encima de los 3 puntos altos. Pues como nos vamos a quedar aquí en el del centro, directamente empezamos a montar ya la flor. Pero igual que hemos hecho en los 3 puntos altos, haremos 2 pétalos y el último cuando lleguemos al final. Repetimos el patrón hasta tener un total de 5 vueltas, contando las 2 vueltas, los 2 tipos de puntadas que estamos haciendo. Tenemos que hacer una, esta es la segunda, hacemos una tercera, que es la de la flor, una cuarta, que sería de nuevo la de los 3 puntos altos, y una quinta, que sería otra vez de nuevo la de la flor. Cuando tengamos esas 5 vueltas, nos vemos para hacer los 2 primeros aumentos. Bien, ya tenemos las 5 vueltas hechas con el patrón de las 2 puntadas, de los 2 tipos de puntadas. Vamos a hacer el primer aumento. En la sexta vuelta hacemos el primer aumento de la parte de la falda. Y lo vamos a hacer el primero aquí en este ladito donde vamos a empezar. En medio de este punto bajo, hacemos uno aquí y hacemos otro aquí. Y ya habríamos hecho, en vez de uno, habríamos hecho 2 huecos para hacer flores después. Y en el otro extremo haremos lo mismo. Mira, aquí empezamos con 3 cadenas y un punto alto. Y el otro punto alto que nos toca hacer lo hacemos aquí. 2 cadenas, punto bajo. 2 cadenas y en vez de hacer los 3 puntos altos aquí en este punto bajo, que es donde tocaría hacerlo, como queremos hacer 2 en vez de 1, 2 bloques de 3 puntos altos quiero decir, en vez de 1, lo que nos vamos es a venir aquí antes, justo antes, la cadenita esta anterior, y así hacemos el grupo de 3 puntos altos,
las 2 cadenas, el punto bajo lo haremos aquí en medio, las 2 cadenas y otro grupo en la siguiente cadena, otro grupo de 3. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas y continuamos ya con el patrón normal. Dos cadenas, punto bajo y ahí seguimos haciendo normal. ¿Veis? Aquí hemos metido, en vez de un grupo de 3 puntos altos, hemos metido 2. Así que hemos hecho aquí un aumento. Continuamos tejiendo y cuando lleguemos al otro lado, para que os situéis, estoy en un lateral, es donde he hecho el primer aumento, en un ladito, en un costadito. Trabajo, esta es la parte de la espalda, pues trabajo toda esta parte normal. Y cuando volvamos a llegar aquí, al otro costado, es donde metemos de nuevo el aumento. Pues ya en el otro costado hacemos lo mismo. Nos metemos aquí en medio. Ahí en esta cadena que tenemos de separación de la vuelta anterior hacemos 3 puntos altos. 2 cadenas, punto bajo aquí abajo en el punto bajo, 2 cadenas y en la cadena que tenemos aquí de separación volvemos a hacer 3 puntos altos. 2 cadenas y seguimos con el patrón. ¿Vale? Seguimos así ya hemos hecho el otro aumento. Seguimos así ya hasta llegar aquí al inicio de la vuelta. Cuando lleguemos aquí al inicio de la vuelta, hacemos el tercer punto que nos está faltando para el grupito de 3. Voy a llegar hasta ahí y comienzo la siguiente vuelta para que veáis cómo se trabajan encima de los aumentos. ¿Veis? Aquí ya he hecho el punto bajo, las 2 cadenas y el tercer punto alto para finalizar la vuelta. Me faltaba un punto alto aquí en el grupito este de 2 puntos altos y ya tengo 3. ¿Veis? Vale, pues empezamos la siguiente vuelta. Tendremos que hacer la flor aquí, justo hemos caído en el centro, tenemos que empezar a hacer la flor aquí, el punto bajo y aquí en vez de hacer una, tenemos 2 grupos, tenemos que hacer los 2. Que aunque parezca ahora que queda como muy junto, cuando llevemos un par de vueltas no se nota. Para empezar a hacer la primera flor, hacemos ahí una cadena y tiramos un poquito de la hebra y sacamos una y 2 veces porque ya hemos sacado una vez y ahí cerramos una cadena, 1, 2 y 3, la mitad de la flor. Nos faltaría otro pétalo. Al finalizar la vuelta lo hacemos. Cadena, punto bajo, cadena. Tenemos los 2 grupos. Bueno, pues nos vamos al primero. Y vamos trabajando la primera flor.
cadena. Buscamos donde hicimos el punto bajo. ¿Veis que está aquí? Pues ahí hacemos un punto bajo, cadena y la siguiente flor en el siguiente grupito. Vaya. Vale, pues ya hemos terminado la siguiente flor. Cadena, punto bajo, cadena, flor. ¿Veis? Aquí ya he hecho el punto bajo, flor, 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 y así hasta llegar a este otro aumento. Hacemos igual punto bajo, flor aquí, punto bajo aquí en medio, flor aquí. Y continuamos hasta llegar al otro extremo. Terminamos el pétalo que nos falta, cerramos con punto deslizado y empezamos la siguiente vuelta ya normal. Ya haremos la siguiente vuelta, que es la de los 3 puntos altos, pues la haremos normal, sin más aumento ni nada. Continuamos trabajando en redondo y volvemos a contar 5 vueltas. De nuevo contamos 5 vueltas y en la sexta volvemos a hacer lo que estamos haciendo aquí. En un extremo haremos el primer aumento y en el otro haremos otro aumento. Al final tenemos que tener, si lo estáis haciendo exactamente igual que yo tengo florecitas 20, empecé con 20 florecitas, igual que aquí, con 20 florecitas. Ahora ya tengo que tener 22 con los 2 aumentos que he hecho. Cuando hago 5 vueltas y vuelvo a hacer otros 2 aumentos, uno en cada extremo, tendré 24. Y ya terminaré con esas 24 flores hasta conseguir el largo que yo me voy probando y voy viendo que me gusta. Cada una lo hacéis al largo que queráis. Da un poco de sí después. Os lo digo porque el vestido que hice en blanco, después casi que me ha quedado más largo de lo que yo quería. Porque no contaba con que me iba a dar y me ha dado un poquito. Así que en este daré menos vueltas. Aún así, os diré la cantidad de vueltas que yo he hecho para este vestido y por donde me queda a mí el vestido. El otro me queda por las rodillas justo y me gustaría que este quedara un pelín encima. Así que haré unas vueltas menos. Y el paso a paso de este tercer vídeo lo dejo aquí porque ya es repetir y dar vueltas hasta llegar abajo. En el siguiente vídeo, que será ya la parte final de este vestido, para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es los adornos que llevamos en la ciza, que este mismo adorno lo vamos a hacer aquí. En el otro extremo, en la parte de la espalda, haremos el cuello y haremos el mismo adorno en la parte baja del todo del vestido. Y ya solo nos quedaría, que yo creo que en ese vídeo ya me cabe, ya no tengo que hacer más partes, ya haríamos el adornito del punto picot donde lo queremos meter, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este paso a paso y nos vemos en el siguiente vídeo lo antes que yo pueda. Muchas gracias por acompañarme.